Usted tiene, yo aquí mi meta es que usted aprenda a pensar como el abogado de la otra parte para que pueda ejercer bien su asesoría y cómo el juez va a resolver para que usted se anticipe y al final alcance lo que su cliente quiere, ¿sí? Edgar, cuéntame. Gracias, Leida. Fíjese que primero reconocerle lo que usted estaba diciendo acerca de estas entrevistas que nos dejó. Es de agradecerle y exhortarla a que siga así, porque al menos a mí se me ayudó bastante. Y el otro punto es con dos preguntas, una de fondo y una de forma. La primera es que si para los patronos también tenemos que utilizar el mismo formato. Y la segunda, fíjese que a mí me causó mucha duda porque las personas que yo estaba entrevistando me indicaban de que si bien es cierto ellos trabajaban para la empresa, supongamos alimentos concentrados, la que les pagaba era actividad humana. Entonces mi consulta es, ¿a quién se va a demandar? Perdona, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver mis asesores. ¿Qué piensan ustedes? Aquí estamos dentro de un bufete. Son varios los socios que tenemos y todos vamos a resolver el caso. Vamos a ver, Ethel, ¿qué dices tú? Licenciada, yo trabajé por 13 años en una compañía y la dinámica era justamente esa. Pero creo yo que al que debemos demandar es a la empresa con la que firmamos nuestro contrato, que en mi caso era como la compañía con la que trabajaba, pero mi cheque y yo estaba en planilla de otra empresa que no tenía relación con la mía. Pero si hubiese tenido que demandar, que no fue necesario, hubiese tenido que demandar a la empresa con la que firmé el contrato, ¿correcto? Vamos a ver. Gracias, Ethel. Gracias por tu aporte. ¿Quién más? ¿Sonia? Sí, licenciada, lo mismo que la compañera. Como el compañero mencionó dos empresas, la primera era quien la contrató, debería de demandar a la primera porque ella es la que tiene relación directa con el trabajador, no quien paga. Muy bien. Como estrategia de litigio, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro código de trabajo, por favor. Vamos a los primeros artículos, tenemos la respuesta. El artículo número 2, patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o de más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas las disposiciones de este código a las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución. Representante del patrono. Artículo 4. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección, de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizados por aquel. Los representantes del patrono y sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con los patronos, salvo el caso de los mandatarios, están ligados a este por un contrato o relación de trabajo. Artículo 5. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Este último queda obligado solidariamente por las gestiones que aquel para con él y los trabajadores, en cuanto se refiera los efectos legales que se deriven de la Constitución, presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones. No tiene carácter de intermediario y sí de patrono el que se encargue por contrato de trabajos que ejecuten con equipos o capitales propios. Bueno, ¿ya les dio alguna respuesta a esos artículos que acabo de leer? Sí, licenciada. Ambas compañías deben estar ligadas, entonces debemos demandar a ambas. Ahí el punto. Se dan cuenta con las entrevistas qué tanto saben, qué tanto están aplicando, qué tanto deben de saber.
Y por eso les digo, yo no voy a decirles, miren, a los compañeros que están participando en el proceso electoral, buenísimo, yo los felicito, excelente, porque todo el conocimiento que usted adquiera en su vida profesional es para usted. Lo que su patrono invierte al momento que lo manda a usted alguna capacitación es para usted, es cierto, usted tiene que hacer un esfuerzo porque el mismo tiempo que tiene para ejecutar su trabajo también tiene para estudiar o recibir la capacitación. O a veces invertir, porque la capacitación no es en el centro de trabajo, no que tiene que conducirse a otro lugar. Pero jóvenes, a ustedes les queda el conocimiento. No le van a entregar el diploma de participación a la empresa, se lo entregan a usted directamente. Ese conocimiento se queda y forma parte de su CV. Lo mismo es la actividad en la que se está participando. Aquí tienen doble ganancia, porque no solo están adquiriendo el conocimiento, sino que también les están otorgando cierto punteo por la participación. Y en todas las clases. Imaginen, no solamente en mi clase, sino que en todas las clases. Entonces, dada esta situación, es un poco de esfuerzo el que usted va a invertir. Pero si usted se da cuenta, el día que fue la inscripción, se suspendieron las clases, pero se dejó material para que se hiciera. El próximo día que va a ser la juramentación, que todavía no es oficial. La fecha tentativamente nos la habían dado, que era posiblemente el otro sábado, 20 de mayo, pero no es oficial. Al día de hoy no he recibido esa información oficial para poderla trasladar. Entonces, siempre continuamos en clases. Pero esa participación no puedo negarles a ustedes que puedan ustedes desarrollar sus laboratorios, porque eso es parte de su práctica. Ahorita como estudiante, ahorita usted va a poder, le van a surgir un montón de dudas, vamos a tratar de aclararlas todas, pero lo más importante es que lo está acercando a la realidad. Vamos a ver, Josué creo que tenía levantada la mano, dime. Sí, licenciado, buen día. Solo sí se me vino a la mente ahorita un caso. Personalmente yo trabajé en un bufete que mi patrono, por así decirlo, tenía un mandato judicial especial, sí, ¿verdad? Un mandato judicial, y prácticamente la dueña del capital era una agencia bancaria. Entonces, me da duda con respecto al artículo 4, donde alude a dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios. Entonces, en este caso, yo era asistente legal de este licenciado y él tenía este mandato, ¿verdad? Entonces, sí me queda duda cómo se manejaría la relación laboral ahí, o sería exactamente tal y como lo plantean la compañera Ethel, ¿verdad? Y porque sí he escuchado, por ejemplo, no es por hacerle promoción, pero Tigo regularmente tiene estas empresas intermediarias, por ejemplo, Telecomunicaciones S.A., creo que es una de ellas. Outsourcings, son empresas outsourcing que buscan, perdón, Josué, que buscan captar a la gente supuestamente de esa forma, creen los patronos, los empresarios que van a desligarse de una obligación patronal, buscando empresas intermediarias, pero la ley lo contempla, la ley lo sujeta. Además de lo que está estipulado en estos artículos, ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que afirman esa solidaridad. Mire, como estrategia de litigio, demándelos a todos con los que usted tenga relación. Uno porque le contrató, el otro porque le paga y el otro donde usted ejecuta sus servicios. Al final, esos elementos forman parte de una relación laboral, ¿sí o no? Ya que ellos demuestren lo contrario. Como estrategia de litigio, demándelos a todos. Y que ellos, recordemos, la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa? ¿Alguien ha oído este término? La inversión de la carga de la prueba en materia de trabajo. Licenciada, que le corresponde al patrón. ¿Alguien más? No tenga pena, como le De igual manera, solo recuerdo que hay unas sentencias que
que dicen que en 3 casos va a ser distinto, en cuando el trabajador tiene que probar que hubo relación laboral, pago de jornada de horas ¿Extras? extraordinarias y de ventajas económicas. En este caso sí le toca al patrono demostrar esos 3 puntos. Ujú. Muy bien. Entonces, pero por lo demás, usted demándelos a todos los que están dentro de esa relación laboral. ¿Por qué? Porque uno lo contrató, el otro le está delegando funciones y el otro le está pagando. Así lo utilizan varias empresas. ¿Por qué? Porque quieren, ahí es donde dejan al trabajador en desventaja. Buscan que el trabajador se confunda y al momento que termine la relación laboral, no sepa a quién demandar. Pero usted sí sabe, porque usted es el abogado, usted es el que tiene que resolver este enigma. Y en este caso, como estrategia de litigio, demándelos los 3. El artículo número 5 se lo permite. Serían intermediarios, denominen los intermediarios porque los 3 tienen relación. Solidariamente son responsables. Que ya en el giro del proceso, las 2 empresas digan, no, porque mire que a mí solo me contrataron como un servicio mercantil, captando personal, y quien me contrató fue la empresa X, X americano, por decirles algo. Entonces, y ahí, poco a poco, se van desligando los que no tengan participación en la demanda y solo se va a quedar el responsable. Ana Lucía. Sí, yo tengo un caso igual, llevo 2 entrevistas y hay una persona que fue trabajador y lo mismo, él lo contrató una asociación y quien le cancelaba sus pagos era la coordinadora de esa asociación. Entonces, en este caso, yo únicamente había consignado a la asociación para demandar, pero también podría incluir a la coordinadora que era la que le hacía los pagos a él, ¿verdad? Así es. Ok, ¿Sí? gracias, licenciada. Solidariamente ustedes demándelos a todos. Ok. ¿Por qué? Porque el que va a decidir al final lo que corresponde en el proceso, a quién quién va a ser el responsable de pagar esa sentencia, pues va a ser el juez. El juez, con todas las pruebas que se presenten durante de la audiencia, pues tendrán ahí el juez que dilucidar a quién le corresponde. Bueno, ¿dudas? ¿Algo más? ¿Cómo vamos? Perdón, Elita, solo le iba a consultar en el ejemplo que usted pone de demandar a todos, es demanda distinta, igual pretensión, ¿verdad? Así es. Ah, Demanda distinta, pero las pretensiones son las mismas. Si son todos solidariamente, porque miren, a veces sucede de que un patrono, un dueño, crea varias empresas. Una empresa para reclutar personal, otra empresa en donde tiene 5 empresas y él recluta el personal y envía a la gente a las 5 empresas, y luego otra empresa les paga a estos trabajadores. Como le digo, tratan de disimular la relación laboral, pero en ese sentido se busca sujetarlos a todos, porque a veces posiblemente las 3 empresas vayan a ser solidarias porque es el mismo dueño. Al final se descubre y se determina que es un solo dueño. Usted como abogado lo va a determinar porque le va a presentar pruebas al juez. Usted va a estar en litigio constante. Va a ir al registro mercantil, va a ir al registro de poderes, va a ir a diferentes lugares buscando pruebas. Buscando y buscando y buscando para poderle probar al juez de que un solo dueño, solamente hay un solo patrono. Y porque el dueño eres el que ha creado todas estas empresas para poder disfrazar la relación laboral y no cumplir con la obligación. Algo me decían del formato y me quedé con una duda ahí sin resolver, ¿verdad? Del formato. Había indicado que el formato, eso es una guía nada más, pero recuérdense, voy a poner el formato por un momento. ¿Dónde está el formato?
Licenciada, una pregunta. Fíjese que yo entrevisté a una persona, pero me dijo que en la empresa únicamente le pagaban un salario base de 1,000 quetzales y lo demás lo tenía que facturar. Entonces, ¿ahí cómo procede, licenciada, para lo de la Fíjate liquidación? que no te escuché, disculpa. ¿Podría repetirlo porque se dio entrecortado? Ah, bueno, sí, le comentaba que yo entrevisté a una persona, pero esta persona me comentaba que su salario base eran de 1,000 quetzales y las comisiones y el resto de salario lo tenía que facturar. Entonces, ¿ahí cómo procede eso, licenciada? Vamos a ver, mis asesores, ayúdenme ahorita en lo que yo estoy buscando el formato de la entrevista, por favor. ¿Qué haría, cómo analizarían este caso? Licenciada, a mi criterio se debe tomar en cuenta también la parte que debe facturar el empleado, porque hay como una simulación como de servicios, como mixta, ¿verdad? Entre servicios profesionales y aparte de todo, si solo le pagaban 1,000 quetzales, pues está infringiendo la ley porque ese no es el salario mínimo y por lo menos deberían de pagarle el salario mínimo. Creo yo que sí se debe pedir la indemnización por el total percibido. Yo considero, licenciada, que sí se debería de pedir la prestación y aparte de eso, un reajuste salarial, porque no tiene el mínimo, entonces hay que reajustar al mínimo que tenemos actualmente y en base a eso ya pedir las prestaciones con el mínimo. Más la bonificación que se le pagaba, que tenía que facturar, ¿verdad? Licenciada, ya tengo entendido que existe un convenio donde dice que al trabajador se le va a tomar los últimos 6 salarios para hacerle su sueldo, por las comisiones y eso. Bueno, miren, aquí hay varias situaciones. Vamos a irlas dilucidando algunas. Bueno, con relación a determinar el salario, recuérdese que siempre se lo menciono. En el artículo 88 de su Código de Trabajo está denominado lo que es el salario, pero los convenios internacionales de la OIT y que Guatemala tiene ratificados, el convenio 95, le da otra denominación más amplia de qué es el salario. Entonces, obviamente usted lo que necesita es justificar y proponerle al juez de que el salario del trabajador no solamente es el salario mínimo que estaba devengando, no. El salario, según el convenio 95, es todo lo que percibe el trabajador, toda la remuneración económica que recibe por el trabajo que ejecuta durante el mes, sea cual fuere su denominación. Eso dice el convenio 95. Además, el artículo número 12 de su Código de Trabajo, junto con el artículo número 106 de su Constitución, a ustedes le dan esa fuerza para decir que todo lo que el salario que haya devengado durante el mes se puede considerar como un salario, aunque lo denominen bono por buena conducta, bono por productividad, bono por, qué sé yo, por limpieza, ¿sí? Entonces, aunque lo denominen de toda la forma como quieran, es únicamente es un solo salario el que se va a categorizar. Y ahora déjeme decirle que los jueces, hay jueces que cuando hay varios salarios así distintos o hay disparidad en algún mes, los jueces a veces le ponen previo. Usted hace el cálculo de los 6 meses y lo manda. Y sobre ese cálculo elabora usted, hace el cálculo del salario con el que va a calcular las prestaciones laborales. Pero muchas veces los jueces ponen previo y le ordenan a usted el informar sobre el salario recibido por un año, porque el juez necesita tener más visión en cuanto a esa relación laboral, cuánto realmente devengaba el trabajador. Y a veces él hace y trae la prorrogatividad que puede darse durante un año y así él hace ese cálculo.
Josué, dime. Solo como aporte, de hecho hay algunas empresas que todavía están ofreciendo estos contratos por aprendizaje, que es un régimen especial laboral. Entonces, eso tengo entendido que le permite al patrono pagar menos del salario mínimo. Entonces, es una cuestión también a tener a consideración tocando este tema, ¿verdad? Muy bien. Gracias ahí por el aporte. Bueno. Dime, Andrea. Buenos días, licenciada. Solo con una pregunta, licenciada. Fíjese que yo he pues preguntado para lo de las entrevistas, pero me llama la atención porque la primera dice fecha de finalización de la primera audiencia, creo que dice. Y o sea, de muchas personas que he preguntado que han ya sea renunciado o que han despedido, pues no, nunca iniciaron una demanda. Entonces, no sé cómo hacerle con eso porque a todos los que les he preguntado nunca iniciaron una demanda, aunque haya sido pues todo injusto, digamos, nunca la iniciaron por temor o por XY. En Entonces, efecto, no sé ahí cómo hacerle. en eso lo que sucede es de que aquí no están entrevistando a personas porque hayan demandado. Cuidado, ojo, no. Están entrevistando a personas que hayan sido despedidas. Son dos cosas distintas. ¿Por Ajá, qué? pero licenciada, es que me da duda porque, digamos, por decir un ejemplo, tengo una persona que la despidieron y fue muy, muy, muy injusto, pero esa persona nunca, pues nunca se inició una demanda, digamos, solo la despidieron y listo, o sea, nunca se reclamó nada, ni hubo audiencia ni nada. Entonces, esa es la pregunta, como, ¿qué hacemos entonces con el primer cuadrito de la fecha esta de la última audiencia y así? Entonces simplemente se coloca de que no fue, de que no fue la Inspección General de Trabajo, no se agotó la Ah, vía muy bien, administrativa. Ajá, muy ese bien, primer gracias. cuadrito es agotar la vía administrativa. Muchos personas que son despedidas directamente van e interponen su demanda, no agotan la vía administrativa. Algunos jueces pues no le dan trámite hasta la demanda hasta que no se agote la vía administrativa. Algunos jueces, son criterios. Otros jueces, pues al ver que no le pagaron, transcurrió el tiempo y está dentro del plazo, de una vez aceptan la demanda y le da trámite. Y no menciona nada de ir a la Inspección General de Trabajo o por qué no agotó la vía administrativa. No lo menciona. Entonces, ese cuadrito simplemente informan ustedes, la persona no agotó la vía administrativa o no demandó en la Inspección General de Trabajo. Si no lo hizo, Gracias, licenciada. muy bien, ahí lo deja. Iris. Gracias, Lick. Buenos días. Mire, yo no sé si estoy mal, pero yo pienso que a veces no se da la demanda, porque a veces también existe un acuerdo interno entre la empresa y el empleado a la hora de la contratación. Porque, por ejemplo, yo sé de varios casos, por ejemplo, para que las personas tengan derecho a X, se les pone una cantidad en la planilla y facturan otra parte, ¿verdad? Para tener el derecho al X. Entonces, desde ese momento que la persona está aceptando eso, me imagino que es ahí donde se hace el convenio interno, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que en esos casos es cuando no se llega a demanda a la hora de que lo despidan, pero no sé si estoy mal. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A mi criterio sí debería de demandar por el total, lo que factura y el salario mínimo que se reporta al IX. Exacto. Miren, pues, ustedes recaben toda la información, toda la información. Como dice, lean ya, por favor, para responderse esas dudas, miren, cajonero, no pueden dejar de analizar los casos que les presenten desde el artículo número 12 y desde el artículo 106 de la Constitución. Tienen que leerlos bajo esa perspectiva. Lean este artículo y luego repasen su caso y ahí van a obtener la respuesta. No, si el trabajador ha devengado, ha ejecutado un trabajo y en su momento ellos lo han
no se lo han pagado como corresponde, le facturan le depositan en una cuenta bancaria el salario mínimo y en efectivo le pagan los otros bonos. ¿Qué está haciendo el patrono ahí? Está buscando no tener esa obligación patronal en algún momento, según él, está dejando de generar prueba para que al momento que no termine la relación laboral no sea demandado por la totalidad. Pero al final, toda actividad que realice el trabajador debe de ser remunerada y a todo eso se le conoce como salario. Lean el convenio 95. Si no leen, ustedes no pueden saber qué poder asesorar ante su cliente. Y eso es lo que el primer objetivo de este laboratorio es, que usted se autoanalice y vea qué tanto sabe. Para responder la pregunta del compañero que me está diciendo que cómo poder reorganizar estas preguntas para un patrono. Bueno, si es un patrono, en su momento, pues usted lo que le interesa es saber qué pasó con ese trabajador, cuánto salario devengó, bajo qué términos se facturaba, si le facturaba o depositaba su salario, cómo le depositaba, si en cheque. O sea, usted tiene que obtener, porque la información es del trabajador. ¿Qué tanto hizo este patrono para cumplir sus obligaciones patronales? O bien, si dejó de pagarle aguinaldo, no le pagaba vacaciones, no le pagaba bonificación anual, cuando lo despidió no le pagó indemnización porque le dijo que no tenían una relación laboral. Usted tiene que adecuar este formulario para estar preparado para poder negociar con el trabajador, porque la idea de que usted le realice la entrevista al patrono es porque usted va a asesorar a su patrono y obviamente va a estar en esa negociación con el trabajador y el abogado del trabajador, porque usted sabe muy bien que existe la obligación patronal que tiene que pagar las prestaciones laborales, sea despedido con motivos o sin motivos, de forma directa o indirecta, justa o injusta, tiene que pagarlo. Las prestaciones laborales no están sujetas a que haya sido un mal trabajador y no se le va a pagar, no. Las prestaciones de ley tienen que pagarse y eso usted como abogado asesor se lo tiene que explicar a su cliente, a la parte demandada, a la parte patronal, para que él sepa cuáles son los montos que tienen que pagar, cuáles son sus obligaciones patronales que tienen que ejecutar. Si ya despidió al trabajador, pero todavía no ha sido demandado, entonces usted todavía tiene la oportunidad de citar al trabajador y decirle, mire, sus prestaciones laborales son estas, su salario es este y se hizo el cálculo y aquí está. Para eso son las entrevistas con el patrón. Por eso es que yo solamente le doy una guía de información que usted tiene que saber tiene que saber obtener esa información en la entrevista para que cuando tenga que hacer su demanda o bien la contestación de la demanda, usted sepa qué información es la que va a plasmar en esos memoriales. Michelle. ¿Estamos? Bueno. Este es el formulario de la entrevista. No sé si tienen alguna duda, aparte de la que ya mencionaban los compañeros, ¿alguien más? ¿O ahí se están aclarando todas las dudas? Solo perdón, Ligda, las entrevistas también se lo enviamos a su número, ¿verdad? En formato PDF. Sí, así es. Por favor, las fechas que están señaladas, ¿qué fechas tenemos para entregarlo? 27. Bueno, se los voy a correr una semana más, porque tengo entendido que dentro de esas fechas se están terminando exámenes, ¿verdad? Sí, licenciada, muchas gracias. Se los voy a correr para el sábado 3 de junio. Muchas gracias, Sábado licenciada. 3 de junio, licenciada. les voy a corregir la fecha para que ustedes puedan enviar sus laboratorios tranquilos y sin mayor presión.
Gracias, licenciada, nos ayuda mucho. Sábado 3 Gracias, de junio. licenciada. Yo les corrijo la fecha, ¿oyeron? Sábado 3 de junio me envían todos sus archivos ese día, por favor, porque ese día tengo programado para ustedes y porque otra fecha tengo programada para el otro grupo de la sección D. Entonces, ese día yo estoy recibiendo en el horario que les indiqué los laboratorios. ¿Alguna duda con la entrevista? Ya estamos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a regresar. Licenciada, perdone, buenos días. Fíjese que yo el día sábado le envié mis 2 laboratorios, entonces le anulo el envío. No, si ya los enviaste, ya lo dejaste ahí, pues bueno, pero sí están bien hechos, sí están bien realizados. Pues yo pasé todo el sábado haciéndolos, asumo, y quiero pensar que sí están bien hechos. Bueno, puedes revisarlos y revísalos y ves si realmente sí están bien hechos, los envía, los dejas ahí, si algo tienes que arreglarlo, pues ya sabes que tienes hasta el sábado 3 de junio, pero no se atengan, porque terminando el punto, digamos, avanzando conforme vamos ahorita, ya les voy a mandar los otros laboratorios para el siguiente parcial, ¿oyeron? Entonces, y ya esperen la fecha ahorita, creo que en junio, el primer parcial. Terminando los exámenes finales de las clases regulares, en junio, si no estoy mal, les van a calendarizar ya el examen del primer parcial de clínica. Para que no se me atengan por ahí. Bueno, entonces aquí estamos, ya estamos otra vez con la introducción de un escrito y vamos analizándolo, ¿verdad? ¿Por qué lo estamos analizando tan despacio y detalladamente? Porque el siguiente paso, que después de las entrevistas, para el segundo parcial, lo que les va a corresponder es redactar las demandas. Por eso vamos despacio. La primera, vimos en la introducción el órgano jurisdiccional, vimos por qué es jurisdicción privativa, cómo están integrados los tribunales de trabajo y luego las reglas de competencia. Analizamos hacia dónde vamos a dirigir esa demanda, hacia qué juez, de qué departamento es el que va a conocer la demanda según la relación de trabajo y la ejecución del trabajo que se haya hecho. La comparecencia del actor o del demandante. En este caso es importante detallar toda esta información, tanto del actor, así como la dirección en donde va a ser notificado. Artículo 328. Este artículo 328 lo vamos a analizar ahorita detalladamente. Vámonos todos al artículo 328, por favor. 328. Este es el mundo y el qué hacer del notificador. En el artículo 328 está establecido cuándo las notificaciones y quién es el encargado de realizar estas notificaciones. Las resoluciones personales. Se notificará personalmente la demanda, reconvención y primera resolución. El notificador llegará a la puerta del patrono a notificar de forma personal la demanda que se haya entablado en su contra. ¿Qué otra? Las resoluciones que se manden a hacer saber a las partes que el juez y el tribunal es hábil para seguir conociendo en virtud de una inhibitoria, excusa o recusación acordada. En este caso, son todas las resoluciones en donde se le mande informar a las partes dentro del proceso, sobre una excusa, una inhibitoria o una recusación. ¿Está familiarizado usted con estos términos? Excusa, inhibitoria y recusación.
por favor, anótelo ahí y necesito que los busque dentro de su diccionario jurídico. ¿Qué es una inhibitoria? ¿Qué es excusa? ¿Y qué es recusación? Licenciada, disculpe, yo tengo diferente al articulado que usted está leyendo. ¿Sí? ¿Te escucho? Usted ahorita está leyendo el artículo 328, ¿verdad? Así es. Lo que usted está leyendo, la segunda parte, lo de las resoluciones de inhibitoria, excusa o recusación, yo no lo tengo anotado en mi código. ¿328, inciso B? ¿Todos lo tienen, jóvenes, o alguien no lo tiene? Es la Yo sí lo reforma tengo, licenciada licenciada. la que no tiene el código de la compañera. Yo no los tengo separados por inciso. Si yo compré el código este año con sus reformas, no sé si se cambió. Hay reformas que se han aplicado ahorita por el decreto 13-2022 en cuanto a las notificaciones electrónicas y el decreto 15-2011. Ajá, tengo incluido el decreto 64-92 y el decreto 13-2022. ¿Alguien más está igual que la compañera? Yo tampoco lo tengo, licenciada, pero ¿me podría decir cuál es la reforma? Así lo busco. ¿Qué manda? Sí, ahorita les voy a dictar las reformas para que ustedes puedan acoplarlas a su código. Por favor, Vale, pero sí gracias. necesito que anoten estos conceptos. Porque estos conceptos, aunque haya sido reformado el artículo 328, los procesos siempre van a estar sujetos a una inhibitoria. Por favor, busquen qué significa inhibitoria, qué es una excusa en su diccionario jurídico y qué es una recusación. Licenciada, disculpe, acá las cuestiones de inhibitoria asumo yo que puede ser más que por razón de territorio, no tanto por cuantía, ¿verdad? Todos estos conceptos devienen de la interposición en su momento. ¿Ven el juicio ordinario, el esquema que les presento ahorita? ¿Lo ven? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Usted, como ya, esto es lo que acaba de ver ahorita en el 7º semestre, el juicio ordinario laboral. Este esquema usted lo tiene. Usted sabe que al momento que le notifican la demanda, cuando le notifican la demanda, como estamos en el inciso 1, lo que es la notificación de la demanda, como un mecanismo de defensa, la parte patronal, la parte demandada, puede interponer excepciones de incompetencia o bien excepciones perentorias o bien excepciones mixtas o privilegiadas. Las excepciones van a venir a ser mecanismos de defensa que el patrono tiene al momento de que se lleve a cabo la audiencia o previo a la audiencia. Entonces, la inhibitoria la vamos a encontrar en el artículo 307. 307 de su Código de Trabajo. Esto aquí se le denomina procedimientos de jurisdicción de competencia. Cuando la parte patronal en algún momento establezca que ese juez
no es el competente para conocer la demanda, entonces, o el mismo juez, al leer la demanda, considere de que él no es el juez para emitir la resolución de trámite y citarlos a audiencia a las partes, él se va a inhibir de conocer el proceso. En el artículo 309, por favor, vamos a la lectura del artículo 309. Ese artículo 309, a mis estudiantes les indicaba de clases regulares que lo rotularan como conflictos de competencia. 309, conflictos de competencia. Y el primer párrafo de este artículo 9 nos presenta dos casos. Le voy a dar lectura. El que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial, el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial, usted ahí tiene que entender que está hablando del patrono, el que ha sido demandado. El que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón de territorio o de materia. Podrá ocurrir ante este, o sea, podrá presentarse ante este juez pidiéndole que se inhiba de conocer el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. ¿Cómo vamos ahí? ¿Comprenden? Sí, licenciada. Artículo, ¿sí? 309. Se recuerda que recientemente acabamos de estar viendo las reglas de competencia, ¿verdad? En el artículo 309. Ahí usted decide a qué juez le corresponde según la ejecución del trabajo, según la dirección donde viva el trabajador o según la dirección en donde esté el patrono, a qué juez le vamos a dirigir la demanda, si a un juez de aquí de la ciudad capital o a un juez de Huehuetenango, de Escuintla, de Mazatenango, de Cobán, ¿sí? Según las reglas de competencia, según el artículo 314, ¿a qué juez le vamos a dirigir la demanda? Al momento de que ese juez reciba la demanda, le dé trámite a la demanda y mande a notificarle al patrono, al demandado, el demandado va a determinar y va a ver, no, ¿por qué el juez de Huehuetenango me está mandando a citar a una audiencia si el trabajo se realizó aquí en la ciudad capital? El trabajador aquí en la ciudad capital lo contraté. ¿Por qué el trabajador me está demandando en Huehuetenango? Seguramente el trabajador analizó las reglas de competencia y por la más favorable a él, pues demandó allá en Huehuetenango porque actualmente él vive y radica en Huehuetenango. Pero la parte demandada, al saber de esa demanda, cuando se le notifica, y por eso dice aquí el ejemplo, el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante el juez que se estime incompetente por razón de territorio o de materia, podrá ocurrir ante este pidiéndole que se inhiba de conocer el asunto. Que se inhiba de conocer el asunto significa que deje de conocerlo, que él no tiene competencia para conocer esa demanda. ¿Estamos ahí? ¿Me entendieron? Más o menos. Licenciada, sí.
Solamente me queda la duda. Como la ley establece que puede ser en donde resida el trabajador, si él tiene la libertad de demandar en su lugar de donde sea vecino o en donde prestó el trabajo, ¿correcto? Él podría hacerlo en Huehuetenango o la ley lo limita y necesariamente tiene que ser en Guatemala donde prestó sus servicios. Recuérdense que eso ya lo analizamos en la clase cuando vimos el artículo 314 y determinamos, ahí hay muchos elementos que hay que ver y ahí es donde entra el litigio, porque si el trabajador al momento que ejecutaba aquí el trabajo, él presentó documentos y manifestó que vivía en la zona 3 de la ciudad capital. Entonces, al momento de firmar contrato, él firma contrato indicando que radica aquí en la ciudad capital. Entiendo, licenciada. Entonces, todos esos elementos, al momento de entablarse la demanda y si se presenta una excepción de incompetencia, que ese juez no es competente para conocer el caso, entonces, cuando en la parte demandada, el patrono presente su excepción de incompetencia, va a presentar pruebas en donde el trabajador manifestó y señaló que él trabajaba aquí, que vivía aquí en la ciudad capital. Por eso fue que se le contrató. Por eso les digo, eso es parte del litigio. Ustedes solamente tienen que conocer todos los elementos con los que ustedes van a desarrollar ese proceso. Sí, me queda claro, licenciada. Muy bien. Los demás, ¿cómo estamos? Por favor, si tienen dudas, pregunten. Miren, este tema es un poquito difícil y complicado. La competencia. Este artículo del artículo 307 al 300, ¿qué es? 320 es bastante complicado, pero por eso no se preocupen. Aquí estamos para resolver. Licenciada. ¿Sí, dime, Sonia? Sí, licenciada, fíjese que me surgió también la duda, si, como estábamos hablando en la clase pasada respecto a la competencia y como ahorita al trabajador le favorece demandar en Chimaltenango, digamos, pero el trabajo se ejecutó acá en la capital y el patrón no está aquí en la capital, puede decirle al juez que no conozca por razón de competencia y podemos trasladar la demanda para la capital, pero entonces el trabajador tiene que estar viniendo entonces acá a la capital para las audiencias y todo. Sí, así es. El litigio se daría, si se da así, donde se otorgue se inhiba de conocer el juez de Chimaltenango y ya lo asignen aquí en la ciudad capital, sí, aquí en donde radica el juzgado, ahí se tendría que desarrollar todo el proceso. Pero ahí es donde ustedes pues van a entrar en ese litigio, ¿verdad? De poder demostrar de que efectivamente al trabajador le corresponde demandar en Chimaltenango, pero al final, si hay conflicto de competencia, que es lo que establece este mismo artículo 309 en su segundo párrafo, cuando hay conflicto de jurisdicción, entonces, cuando, digamos, los dos juzgados, porque aquí solo estamos hablando que las partes se están manifestando, pero ¿qué sucede si los juzgados, el juzgado de aquí de la capital no quiere recibir la demanda? Porque manifiesta que corresponde, como el trabajador lo indicó, corresponde al juzgado de Chimaltenango llevar el proceso. Cuando hay conflicto de competencia, entonces le va a competir, en caso de duda de competencia, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer el caso y decidir cuál de los dos jueces es el que tiene que llevar la demanda, si el juez de aquí de la ciudad capital o el juez de Chimaltenango. Gracias, Y a donde lo ordenen, pues ahí se tiene que ejecutar el proceso. Josué. Licenciada, una pregunta con respecto a esas famosas cláusulas de renuncia al fuero de domicilio. ¿Cuál sería la que pesaría más, la que le favorezca más al trabajador o la que esté establecida ahí en el contrato? Al trabajador. Bueno, sí, miren, ahí
Es que es todo cuestión de litigio. Yo no le puedo decir, esto sí aplicaría, esto no aplicaría. ¿Por qué razón? Es usted dentro del proceso, al momento que se esté desarrollando el juicio, el que va a defender la posición en la que se encuentre. Si está con el trabajador usted, va a aplicar el artículo 12 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 12 de su Código de Trabajo? Yo se los he dicho que ese artículo 12 lo tiene que aplicar en todo. Es nulo y iure y no obligan a los contratantes. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos de la Constitución, el presente código y sus reglamentos y demás leyes, disposiciones del Código de Trabajo, otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, en un contrato de trabajo o en otro pacto o convenio cualquiera. Si lo que han obligado al trabajador a firmar va contrario a su derecho, artículo 12 del Código de Trabajo, miren, ese se lo tienen que saber de memoria. Si va contrario a derecho, usted tiene que hacer ver que se está violentando el derecho al trabajador o que se violentó y que no corresponde que han obligado al trabajador a renunciar de su derecho. Pero el litigio, usted lo va a hacer. Usted lo va a formar dentro de la audiencia, dentro del desarrollo del juicio. ¿Estamos? Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, continuamos. Artículo 309, por favor. Esto es bien importante. 309. Arriba anótele conflicto de competencia. Me disculpo con mis estudiantes de clase regular si les parece aburrido nuevamente volver a hablar del tema, porque esto ya lo habíamos platicado con ellos en clase, pero es importante recordarlo. Y también le va a anotar a la par del artículo 309, excepción de incompetencia. Cuando usted esté asesorando a un patrón, a la parte demandada, y considera de que no es ese juez el competente, el juez de Huehuetenango, de conocer la demanda, usted lo que va a interponer es la excepción de incompetencia. Aquí se la estoy señalando. Y recuérdese, solamente se tiene un pequeño plazo para poder presentar esa excepción de incompetencia. Artículo 116 y 117 de la ley del organismo judicial. Hágale el llamado, por favor, al artículo 309, primer párrafo, donde es la inhibitoria. 116 y 117 de la ley del organismo judicial. Segundo párrafo del artículo 309. Disculpe, una pregunta. En el artículo 9 dijo que etiquetáramos el primero antes de excepción de incompetencia, conflicto de qué, no logré apuntar, disculpe. Conflictos de competencia. Gracias. Muy bien. Conflictos de competencia. En el primer párrafo, en el artículo, perdón. El primer párrafo le habla de la excepción de incompetencia. El primer párrafo. El segundo párrafo del artículo 309 le habla de la duda de competencia. De la duda de competencia. ¿Sí, Ethel? Sí, yo estaba leyendo este segundo párrafo en cuanto a la duda de competencia y también nos establece que se podrá
como ocurrir ante el juez que se considere competente y solicitarle a él directamente que pida todo lo actuado y que se venga del proceso que está en Huehuetenango y que lo trasladen a la ciudad, ¿es correcto? Sí, sí, todavía no he terminado el primer párrafo. Ahí Perdón, estamos todavía. Solo los estoy ahorita guiando en la perdón. anotación de los artículos. No tengas pena. Por favor, segundo párrafo, duda de competencia, artículo 119 de la ley del organismo judicial. Segundo párrafo, anota duda de competencia, artículo 119 de la ley del organismo judicial. Ahora sí, regresamos al artículo 309. Primer párrafo. Bueno, yo les leí solamente la primera parte. Ese es en el primer caso. Dice, el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente. Sí sabe que es incompetente, ¿verdad? Que no le corresponde, que no tiene autoridad para conocer el proceso. Ante un juez que estime incompetente por razón de territorio o de materia. Fíjese bien, por esos dos casos, por razón de territorio o de materia. Podrá ocurrir ante este pidiéndole que se inhiba de conocer el asunto. Posiblemente la parte demandada también interponga una excepción de incompetencia diciéndole, mire, yo con el señor Antonio Mendoza no tuve ninguna relación laboral. Él era, a él lo contraté para que llegara una vez al mes a limpiar las cisternas de las cisternas de la fábrica. Pero él solamente llegaba una vez al mes, celebramos un contrato mercantil y con él no hubo relación laboral. Entonces, ahí va a interponer la excepción de incompetencia por razón de ¿qué? ¿De materia o de territorio? Por materia. ¿De Por materia? materia. De materia, licenciada. En efecto, por materia, ¿sí? Entonces, ¿tenemos claros el ejemplo ahí de este primer párrafo? Ese es el caso A, ¿oyeron? Ahorita vamos a... ¿Perdón? Hasta aquí estamos, el primer caso, que ante el juez que corresponda. Ahí hay un punto, ¿verdad? Yo siempre le digo a los jóvenes, a los estudiantes, cuando estuvimos analizando el examen la semana pasada, aprendamos a leer las comas y los puntos. Aquí hay un punto. Ahí tracen una diagonal, por favor. Separen lo que ahorita voy a leer a continuación. Tracen una diagonal. Dice, a partir de este momento, también podrá ocurrir ante el juez que considera competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro que se inhiba de conocer el asunto y le remita los autos. En ambos casos, fíjese bien, aquí dice la ley, en ambos casos, o sea, son dos situaciones distintas. En ambos casos, debe plantear la cuestión dentro de 3 días. Debe plantear la excepción de incompetencia dentro de 3 días de haber sido notificado. ¿En qué momento usted se entera o en qué momento empieza a correr este plazo? Mire aquí su esquema. Cuando emiten la resolución de trámite
y le van a notificar a la parte demandada la demanda con la resolución de trámite. A partir de ese momento, usted ya le empieza a correr los 3 días que dice la ley para esos 2 casos. El primer caso es cuando el juez estime incompetente por razón de territorio o de materia. Cuando se considere que ese juez no es competente para conocer el caso, ya sea por territorio o por materia, deberá inhibir. El segundo caso está a partir de donde dice, también podrá ocurrir ante juez que considere competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro juez para que se inhiba de conocer el asunto y se remitan los autos. ¿Qué comprendemos de esto? El patrono puede llegar al juzgado que considere que tiene la competencia, que sería en la ciudad de Guatemala, y le solicita con un escrito dentro de este término de los 3 días que dirija un exhorto al juez de Huehuetenango para que remita todo lo que ya es la demanda, la notificación y todo lo que ya se actuó, licenciado, para continuar conociéndolo en Guatemala. En efecto, así es. Miren, eso es en el mejor de los casos y es la ley da las salidas legales. Que se cumpla, difícil. Aquí los jueces no se dan abasto ni con los propios procesos, menos pedirle a otro juez que le mande trabajo. Olvídese, eso no va a ocurrir. Pero pues la ley lo prevé. Ahí lo deja la ley y da esos 2 casos. Y luego dice el segundo párrafo, los conflictos de jurisdicción por razón de materia que se susciten entre los tribunales de trabajo y los demás tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia. O sea que cuando los 2 juzgados estén en conflicto, yo no lo quiero, a mí no me corresponde llevarlo, y manifiesta, a mí tampoco, por razón del artículo 314 establece que le corresponde a este juez llevarlo, pero este juez manifiesta que no, que por la razón del artículo 314 le corresponde a este otro juez. Cuando no se pongan de acuerdo los juzgados, pues tocará que uno de los 2 juzgados remita la situación, el conflicto de competencia, cuando haya duda de competencia, lo remitan a la Corte Suprema de Justicia y que sea los magistrados quienes decidan a quién le corresponde conocer el asunto. ¿Estamos ahí? Bueno, teníamos la otra palabra, excusa y recusación. Acabamos de ver inhibitoria. Y la inhibitoria, pues la encontramos en el artículo 309. Por favor, tienen que leer desde el artículo 307 hasta el artículo 315 para la inhibitoria. 307 hasta el artículo 315 para la inhibitoria. Ahora, excusas y recusaciones. Artículo 316. 316 al 320 para excusas y recusaciones. Licenciada, perdón, fíjese que se me trabó la máquina. ¿Qué artículo nos dijo para la inhibitoria? 317. Para las excusas y recusaciones, artículo 316 al 320. Gracias. Inhibitoria 307 al 315. En el artículo 318
Si el juez estimare que es cierta la causal alejada o dictada en una resolución, dándose por recusado, mandará a pasar el asunto a quien deba de reemplazarlo. Recusado quiere decir recusación. Recusación es cuando uno de las dos partes, la parte actora o la parte demandada, considere que con ese juez no es competente para llevar el proceso, pero no hablo por razón de territorio ni por razón de materia, no. Cuando en su momento se considere de que hay enemistad o hay una mala fe del abogado, o el mismo, una de las dos partes va a recusar al juez, o sea que le va a solicitar que deje de conocer el asunto y que lo remita a otro juez. Eso quiere decir la recusación, cuando las partes recusan al abogado, o sea, lo solicitan de que él ya no continúe llevando el proceso. Y la excusa es cuando el juez por motivos que considere, los mismos motivos pueden ser que haya tenido conflicto o haya tenido enemistad o en algún momento pues haya una relación familiar, entonces él se excusa de conocer el proceso. Artículo 319. En los tres casos, excusa, inhibitoria y recusación, lo que se busca es que otro juez sea declarado competente para conocer el proceso. Regresamos al artículo 328. Por favor, 328. Les voy a dejar el listado. Les voy a dejar el listado de acuerdos que han modificado el acto de las notificaciones actualmente con las notificaciones electrónicas o bien los casilleros electrónicos. Artículo 327. 327, por favor, hágale el llamado al decreto 13-2022. Decreto 13-2022. También al artículo 328. Alguien tiene activado su micrófono, por favor. Perdón, soy yo. Disculpe, licenciada, donde dijo decreto 13-2022, ¿ese para qué artículo era? Para el artículo 327. Gracias. Y 328. Gracias. 327, 328 es el decreto 13-2022. Por favor, los imprime. También tenemos el decreto 15-2011. ¿Para qué artículo? Disculpe, licenciada. 327 y 328. Para esos dos tenemos los dos decretos. Decreto 13-2022 y el decreto 15-2011. Esos dos, por favor, decretos los imprimen y los vamos a ver la próxima semana. Hola, hola Anthony, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, licenciada? Buenos días, compañeros. Buenos días. Con un comentario, licenciada, acerca de lo que usted mencionaba sobre los impedimentos, excusas y recusaciones. Para poder como ver un punto que a veces en la práctica se omite un poco, ¿verdad, licenciada? Y usted mejor que yo conoce de este tema, pero definitivamente que alguna causal de este tipo que vemos en el capítulo sexto, definitivamente al momento de poder invocarla, ¿verdad? Tiene que ser bien analizada, ¿verdad? Porque si bien dice usted, como abogados de defensores en este caso, que en su mayoría espero que los compañeros lleguen en un momento a poder hacerlo, si esta causal no está bien justificada, prácticamente solo al momento de poder darle trámite, solo sería en perjuicio de su patrocinado, ¿verdad? Solo sería en perjuicio del patrocinado. ¿Por qué? Porque son prácticas que algunos abogados de mala fe lo hacen para poder retrasar el proceso, ¿verdad, licenciada? Entonces, para que se pueda tomar en cuenta que por ejemplo, en el 318, en el segundo párrafo, nos da que si el juez estima que no es cierta la causal, de igual forma, los autos se envían a la sala jurisdiccional, ¿verdad? A la sala de apelaciones para que ellos en 24 horas resuelvan, ¿verdad? Pero como usted bien decía al inicio, es un poco complicado, es un poco a veces imposible que con la carga laboral que tiene la sala pueda conocer en este plazo, ¿verdad? Entonces, para hacer una anotación y un comentario acerca de el procedimiento que llevan los impedimentos, excusas y recusaciones, al momento que ustedes en la práctica, que yo estoy seguro que va a llegar algún momento en que lo puedan poner en marcha, poder analizar bien esta situación, ¿verdad? Para que siempre ustedes puedan dar un excelente servicio, ¿verdad? Un servicio que realmente a sus defendidos les sirva en cuanto a que sí concurre causal de una excusa, no, de un impedimento o una recusación, ¿verdad? Porque de lo contrario solo estarían perjudicando a su patrocinado y definitivamente el proceso se llevaría en pausa unos buenos meses, ¿verdad, licenciada? Entonces, únicamente hacer ese comentario, esa anotación. Muchas gracias. Sí, en ese sentido gracias Anthony por el aporte, en efecto, todos los procedimientos ahora pues que se salen del ciclo normal, del esquema que usted tiene ahí que tiene usted en sus manos. Gracias Anthony. Entonces, obviamente pues todo tiene un proceso y un procedimiento y no hay que dejar de pensar de que los tribunales, de que tanto los juzgados como las salas pues se encuentran todavía pues no han podido superar la carga, la mora judicial que tienen anteriormente por la carga de trabajo y ahora segundo por la pandemia, lo que quedó. Entonces sí se toman su tiempo los tribunales. Así es que en ese sentido, al momento de plantear una excusa o una recusación o una inhibitoria, esto va a retrasar el proceso unas 3, 4, 5 meses o más, o 6 meses. Y pues en este sentido, la parte patronal, la parte demandada es lo que está buscando, ¿verdad? Que nunca se llegue a una audiencia y obviamente retardar aún más el proceso. Dime, Ethel. Gracias, licenciada. Si con el aporte de Anthony me surge una duda. ¿Esto podría tomarse en algún momento como mala fe de la parte demandada y no sé, que se le llame la atención o que se le haga o que se le dé alguna sanción por mala fe en la práctica, licenciada, o eso no ocurre? No. Lo que sí sucede es que al momento, ahora, cuando ya estamos viendo las excepciones de incompetencia, lo que sí se ha formado es
por parte de la Corte Suprema de Justicia, el sistema que en línea, en el sistema, está el expediente electrónico. Y cuando, digamos, antes era un término muy usado, la excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque paralizaba el proceso. Pero ahora la Corte Suprema de Justicia ha emitido dictámenes relacionados a esto, de que aunque se plantee una excepción de incompetencia, de inhibitoria, el juez tiene que seguir conociendo hasta que la Corte Suprema de Justicia declare lo contrario. Entonces, el juez tiene que continuar conociendo. Entonces, ya no es una práctica muy usada. Ahora en la excusa y la recusación sí, porque pues a veces hay conflictos, hay choques entre el litigante y el juez, y entonces, o bien el juez en contra de los litigantes, y pues la excusa y la recusación, pues esas sí siempre se están dando. Ahora lo que es la incompetencia o la inhibitoria, pues de una vez los jueces tratan de resolverlo con los mecanismos electrónicos que ahora se tienen, pues ya lo resuelven mucho más rápido, ¿verdad? Bueno, continuamos. En la comparecencia, aquí en su expediente, los datos de identificación de la persona, el artículo pues 328, que es efectivamente el qué hacer del notificador. Por favor, añada a su listado de inhibitoria, excusa, recusación, escriba notificador, que es ministro, ejecutor, que es notario, notificador. Repito, debe de buscar en su diccionario o en la ley de tribunales qué es notificador, ministro ejecutor y notario notificador. Ahí a Claudita y Anthony les voy a pedir de favor si nos pueden apoyar ahí próximamente en buscar los acuerdos 13-2022 y 15-2011 para poder tenerlos ahí a la mano. Si les es posible, por favor. Aparte, pues la diligencia que ustedes como estudiantes, pues sé que van a realizar para poder, porque estos acuerdos nos van a servir al momento de continuar estudiando el desarrollo del proceso. Entonces, artículo 328 es el qué hacer del notificador. El notificador es el personal del juzgado que va a llegar a la dirección señalada que nosotros coloquemos en nuestra demanda, o bien la señalada para la parte demandada, a entregarnos las notificaciones de del juzgado en relación a este expediente. También tenemos, sí, Norman, ya vamos a mandar el link de asistencia, no se me desesperen, ya casi termino yo el punto para poder ocuparnos de la asistencia. No lo he mandado todavía, no se me asuste. Para poder tener sujeto al proceso también a la parte demandada. El artículo 328, por favor, es importante el qué hacer del notificador. Nosotros tenemos que estar enterados junto con el acuerdo 26-2012, decreto 26-2012, que es en donde enmarca aquí en la ciudad capital, que se encuentra el Centro de Justicia Laboral, el qué hacer del centro de notificaciones, del centro laboral, aquí en la ciudad capital, en Quetzaltenango y en Chiquimula, en esos 3 lugares que hay centros. En los demás departamentos, como siempre lo menciono, directamente el juzgado con su personal administrativo, auxiliar, ejecutan todas estas funciones. Bueno, la personería, pues habíamos hablado en su momento de que son los mandatos o el representante legal que va a actuar en nombre del demandado.
esta personería, los mandatarios, pues ustedes saben que se extiende un mandato judicial con cláusula especial en donde se le otorga el poder para poder actuar en nombre del demandado. La representación legal, ya la vimos, ¿quiénes ejercen esa representación legal? ¿Quiénes podrían ser los representantes legales según el artículo 4 de su Código de Trabajo? Los gerentes, directores, administradores, ellos ejercen esa representación legal. Obviamente, pues tienen que acreditarla al momento de la audiencia. Deben de acreditarla. Artículo 323, la acreditación que ellos deben de mantener. Artículo 323, ¿quiénes son partes dentro de este proceso? ¿Quiénes son las partes procesales? Artículo 323, por favor, rotulen ahí, partes procesales. Si ya lo tienen, pues nuevamente me disculpo si ya lo tienen anotado. Si no, por favor, lo anotan. Artículo 323, las partes procesales. Bueno, en audiencia, recuerden, las audiencias son orales. Las audiencias en donde usted va a desarrollar, esa audiencia ¿Ven el esquema? Pregunto, del juicio ordinario. Sí, Lick, sí se ve. Muy bien. Entonces, ¿qué se va a desarrollar dentro de la audiencia? A partir de la comparecencia, miren, al punto número 3 dice, primera audiencia y comparecencia. ¿Quiénes podrán ser partes? Las partes pueden comparecer y gestionar. En un juicio ordinario puede gestionarse, número 1, personalmente. O sea, el actor y el demandado, si consideran tener la capacidad para poder desarrollar este juicio ordinario, aquí la ley se los permite. El Código de Trabajo les permite que ellos mismos puedan ejercer su defensa personalmente o por mandatario judicial. Cuando la cuantía no exceda del equivalente de 2 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas. Bueno, el mandato podrá extenderse por medio de carta poder firmada o por el propio interesado. 2 formas de comparecer personalmente. Una, a través de mandato judicial y 2, a través de carta poder. Realmente esto pues ya no, es una ley positiva, pero ya no vigente. En la vía administrativa, pues en algunos casos sí se da en la vía administrativa. Siguiente. En el primer párrafo sigo leyendo. Solo los abogados, estoy leyendo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima línea. En la séptima línea dice, solo los abogados, los dirigentes sindicales, en la forma prevista del código, y los parientes dentro de los grados de ley, circunstancia que acreditarán ante el tribunal para actuar como mandatarios judiciales. Solo los abogados. ¿En qué caso los abogados podrán actuar? Si están como dirigentes sindicales o bien los dirigentes sindicales, los parientes en tercer grado. Ellos podrán actuar a través de un mandato judicial. ¿Quiénes son las partes? Las partes, pues usted ya sabe que es el actor y el demandado dentro del propio proceso. En el artículo 321 sí le da claridad y le dice, en el artículo 321, el abogado asesor. ¿Quiénes podrán ser asesores dentro del proceso? Los asesores podrán ser los abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales, inciso A, abogados en ejercicio, inciso B, los dirigentes sindicales, inciso C,
los estudiantes de derecho de las universidades que funcionen legalmente en el país y que hayan aprobado los cursos correspondientes a derecho del trabajo. O sea que usted tiene la calidad para poder representar a las partes dentro de un proceso como abogado asesor, como asesor. 321, 323. 322. Las gestiones orales se harán directamente ante el tribunal, debiéndose levantar en cada caso una acta correspondiente con copia para los efectos de notificables. También pueden gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Aquí tenemos el fundamento legal para poder usted litigar, dentro del proceso de una forma oral en el desarrollo de la audiencia y de una forma escrita cuando lo solicite. Claudita, te doy el espacio ahorita para que puedas hablar con los compañeros. Muchas gracias, Ligda. Únicamente, compañeros, ya se compartió hace un momento el link de asistencia para que lo llenen. Gracias, Ligda. Por favor, llenen su asistencia. ¿Cuál sería el tema de hoy, licenciada, perdón? ¿Del que estamos viendo sería? Sí, continuamos con la estructura de un escrito. Estructura de un escrito. Continuamos. En estos solo un par de minutos más los voy a dejar ir unos 5 minutos antes para que vayan a tomar cafecito. ¿Continuamos? Sí, licenciada, gracias. Bueno, 323, ya vimos la importancia de poder acreditar. Por favor, 321, pues ya sabemos que el proceso es eminentemente oral, el desarrollo que se dé, quién es el asesor, quiénes pueden ser, el abogado, los dirigentes sindicales y usted como estudiante de la universidad. En este caso sabemos que por el momento del bufete, pues no tenemos autorización para poder estar llevando casos ante los tribunales de trabajo, pues por la pandemia estos sujetos se quedó suspenso. Antes de que se me vayan, por favor, porque yo sé que una vez firman asistencia y se me desaparecen. El próximo día hay clases, ¿oyeron? No he suspendido, sí, ya me di cuenta de que solo por arte de magia se me desaparecen. Tengo 250 estudiantes en asistencia y de ahí en menos de 3 minutos se me van. Hay clases, continuamos con las clases para el próximo sábado.
Yo, por favor, Claudita y Anthony, les agradezco ahí el apoyo, si me pueden averiguar en el transcurso del día de hoy, si en efecto estará confirmado para el 10 de junio la juramentación. Yo pregunté, les soy honesta, pregunté en mesa a los que estaban ahí recibiendo las inscripciones y me indicaron que el 10 de junio posiblemente era la juramentación. Si ese día, el día que sea la juramentación, nuevamente se suspende la clase y luego pues ustedes proceden a juramentarse, ¿sí? Pero les avisamos con tiempo. Lick, primero, fíjese que yo también pregunté, disculpe, y nos dijeron que iba a haber un día de capacitación, que era donde nos iban a dar todos los implementos, gafete, gorra, todo eso, y que nos iban a dividir en 2 grupos, uno en la mañana y uno en la tarde. Y después quedaba pendiente lo de la juramentación. Oh, buenísimo. Gracias por la información extra. Nosotros nos comprometemos con los auxiliares a poder obtener más información y publicársela en Classroom y por vía de WhatsApp en cuanto la tengamos, para que, pues, buscando que esta sea oficial, ¿verdad? Dime, Edgar. Gracias, Lita. Solo le iba a indicar de que como ahí nos dijeron de que era el 20 que teníamos que presentarnos, pero por ejemplo, si a mí me toca en la mañana, a mí me interesa mucho lo laboral más que lo electoral, pero yo le dije a los del bufete que tomaran muy en cuenta eso, que también deberían suspender las clases, porque entonces a mi consideración estaríamos atrasando con algún punto que usted dé. Entonces, no te preocupes, si pudieran tomar eso, ¿verdad? No te preocupes, Edgar. El día que les toque su capacitación y bien su juramentación, ese día se suspende de igual las clases. Estamos suspendidos de clases. No voy a adelantar punto porque me interesa que todos, aunque tengan la participación en el proceso electoral, pero todos llevemos el mismo conocimiento al final. ¿Oyeron? No tengan pena. Las clases están suspendidas para cuando sean estas actividades de juramentación y de capacitación. ¿Sí, Marta? ¿Te escucho? Licenciada, buenos días, compañeros. Licenciada, solo con una consulta. Fíjese de que cuando a uno le van a confirmar si uno va a ser o no partícipe de las elecciones, porque en mi caso, fíjese que aparecí afiliada. Yo fui a presentar la renuncia de donde estaba, que al final de cuentas nunca estuve afiliada a ese partido, pero ahí estaba, ¿verdad? Entonces, hace unos días me pidieron que mandara la hoja de renuncia y todo, pero no me indicaron si iba a proceder o no. Entonces, ¿en qué momento le indican a uno eso? Ok. Vamos. Licenciada, buenos días. Yo tengo la situación similar a lo de Marta. El miércoles me llamaron y me dijeron que me tenía que dirigir al Tribunal Supremo Electoral, a una de subdelegación también, y en mi caso fui a San Raimundo. Y esa constancia yo la mandé al correo que ellos me dieron, que se llama observatorioelectoralpdh@gmail.com, y con esa constancia ya mi proceso seguía, me indicaron ellos. Ah, muy bien. Gracias, Glenda, por compartir la información. No te escucho, Glenda. No sé si es mi internet o el tuyo el que nos está fallando. Sí, solamente era eso para que Marta lo tomara en cuenta. Si le pidieron a ella esa constancia y la mandó al correo, pues seguía su proceso, ¿verdad? Porque ya estaba desafiliada al partido político. No sé si se me escuchó. Glenda, yo creo que no. Sí te escuché. Ah, buenísimo. Entonces es mi internet el que está fallando. Iván. ¿Qué tal? Buen día. Fíjese que principalmente yo le quería comentar que el día de ayer yo quise ir a realizar mi inscripción para esto de las pasantías del tribunal y me dijeron de que iban a tener una reunión los catedráticos ya que tenían saturado todo, entonces no pude realizar la inscripción a esto y
No sé si le habrán dado alguna información o algo, si se podrá hacer todavía o ya no. Es más que todo para eso. Bien, tengo entendido de que se están tomando en cuenta todos los estudiantes. Bueno, hazme un favor, lo que podemos hacer en el caso muy particular de ustedes, tal vez me escribes y con mucho gusto te voy a dar el número de teléfono del coordinador, que él es el que está llevando a cabo este proceso. Entonces, para que te puedas comunicar directamente con él, por favor, me escribes, mire, Ligda, yo le planteé mi caso y me podría dar el número del coordinador, del licenciado Freddy Miranda, y con mucho gusto te lo comparto. Vaya, está bien, gracias, licenciado. Vaya. Muy bien, jóvenes, voy a dejar por acá. Entonces, sí necesito para la asesoría, pues ya lo vimos, el motivo de la comparecencia también. Entonces, el inciso B, como ya lo vemos, ya lo acabamos de leer y acabamos de analizar y terminar esta comparecencia. Entonces, solamente nos quedaría la parte del demandado para la próxima clase, la próxima semana, que de igual forma, pues, ya lo hemos venido escuchando, pero solamente para completarlo, el inciso C, y luego ya empezamos con la relación de hechos, ¿oyeron? Entonces, ya con las experiencias que ustedes han tenido en las entrevistas, vamos a ir dándole forma a esta parte del memorial, de lo que es la relación de hechos. ¿Qué pasó en durante esa relación laboral? Eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Por favor, aquí aparecen anotados los artículos que hoy estuvimos leyendo y analizando, 328, 323, 323, del 321 al 355. Tal vez solo falta del artículo 307, que fue donde vimos la incompetencia, que no lo habíamos visto, del artículo 307 al artículo 320, del 307 al 320, porque ahí estaríamos cubriendo las inhibitorias. Ahí buscan, por favor, en su diccionario los conceptos que les dejé, porque eso les va a ayudar a entender más adelante, conforme vayamos platicándolo, a entender lo que estemos analizando en el momento. Qué gusto saludarles, de verdad fue un gusto para mí, un privilegio haberlos conocido a algunos de ustedes, y yo sé que primero Dios vamos a tener más oportunidades para conocernos.